Mis saludos a todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este nuevo estudio, el estudio número 17 de la serie Eventos del Fin del Tiempo. Hoy vamos a tratar acerca de los redimidos y las 7 últimas plagas. O sea, vamos a estudiar todo lo relacionado de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta y el espíritu de profecía acerca de cómo los redimidos sortearán las diferentes dificultades que se presentarán durante el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo en que se estén derramando las plagas sobre la tierra. Así que hay una pregunta con la cual vamos a iniciar el estudio, que es la siguiente. ¿Qué decreto pone fin al juicio investigador y qué evento inicia? Leemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este decreto es pronunciado por Jesús una vez que concluye su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Y tal como lo indica, en ese momento ya todos los casos han sido decididos, unos para vida eterna y otros para muerte y destrucción perpetua. En ese decreto se nos enseña de que ya los que han alcanzado la redención en Cristo, los que han sido sellados con el sello de Dios en sus frentes, ya quedarán confirmados en la fe, de manera que no podrán volver atrás. Ellos van a pasar durante el tiempo de angustia sin mancha, sin mácula, sin ningún tipo de pecado del cual tengan que arrepentirse. Ya todos habrán sido perdonados, limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Han sido confirmados en la fe y en la esperanza del regreso de Jesús. Por otro lado, los injustos, los impuros, los pecadores que no se arrepintieron a tiempo y no recibieron la absolución en el santuario celestial, tampoco podrán alcanzar perdón. Han sido ya destinados para destrucción y muerte eternas. Por lo tanto, ya no hay oportunidad para ellos, no hay una segunda oportunidad, tal como enseñamos en el tema pasado. Dice también en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Así que el decreto, una vez que sea pronunciado, da liberación al tiempo de angustia de Jacob. Es un tiempo especial de prueba, es un tiempo corto de duración, o sea, no será un tiempo muy largo, porque las plagas, sobre todo, serán tan mortíferas que si se permitiera mucho más tiempo, la humanidad entera sucumbiría. De hecho, las plagas no son universales, sino que caerán algunas en un lugar, otras en otra, pero no caerán todas las 7 plagas en toda la tierra al mismo tiempo. No obstante, el pueblo de Dios que atravesará por el tiempo de angustia será milagrosamente protegido y guardado por el Señor. Ahora bien, Elena White, en Eventos de los Últimos Días, página 257, nos dice que cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Así que hasta este momento el Espíritu Santo está todavía trabajando en los corazones, induciéndoles al arrepentimiento. Todavía en este tiempo tú puedes sentir el llamado de Dios que te invita a venir a Él, a aceptarle como Salvador personal y decidir finalmente tu suerte con Él, haciendo tu pacto de fidelidad para que cuando ocurran estos eventos tú puedas pasar libre, airoso por esa prueba y puedas encontrarte con tu Señor en su segunda venida. Pero llegará el momento cuando ya el Espíritu Santo se retire definitivamente. Una vez que Cristo pronuncia el decreto
en el santuario celestial y diga consumado es, ya en ese momento el Espíritu Santo se retirará definitivamente y no habrá más obra de intercesión en el santuario por el hombre. Por eso te invito a que no contristes al Espíritu Santo de Dios, que constantemente está insistiendo, está llamándote, está invitándote al arrepentimiento, porque hoy todavía tienes oportunidad de hacerlo. Mañana ya sería demasiado tarde. ¿Cuán dura? Dice la siguiente pregunta. Será la prueba que aguarda al pueblo de Dios. Se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero ahí viene la gran promesa, yo lo salvaré. El Ellen White comenta que el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Una de las cosas que me llama mucho la atención es el deseo de algunos hermanos que desean pasar, valga la redundancia, por esta prueba. A veces pienso no saben lo que están pidiendo, porque el tiempo de angustia no es un tiempo de veraneo, no es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de descansar, no es un tiempo difícil, es un tiempo que la Biblia misma describe cual nunca fue, en cuanto a la magnitud de los eventos que han de ocurrir, las pruebas terribles por las cuales ha de pasar el pueblo de Dios. Por lo tanto, yo creo que esto sería un asunto más bien que se lo debíamos dejar a Dios, que Él sea el que decida quién y quién no ha de pasar por el tiempo de angustia. De cierto, así lo es. O sea, Dios va a determinar quién va a pasar y quién no va a pasar. Dice también la sierva de Dios que cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, porque ahora en estos momentos el líder total será el diablo, se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ningún alma. Así que Dios tendrá que intervenir y lo va a hacer por su pueblo en ese tiempo en una forma total y completa. Porque de otra forma, los enemigos del pueblo de Dios, con saña, con ira demoníaca, los destruirían. Así que le demos gracias a Dios anticipadamente porque Él será nuestro escudo protector durante el tiempo de angustia. Muchos serán llamados al descanso también durante ese tiempo. Como les decía, no todos pasarán por el tiempo de angustia. Algunos serán llamados al descanso antes de que ese tiempo llegue porque sería demasiado severa para ellos la prueba. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descanse de sus arduos trabajos, pues sus obras le seguirán. Ellen White declara que muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Ella está enfatizando en que muchos niños han de descansar porque no podrían pasar por el tiempo de angustia. De manera que el Señor prefiere sellarlos para salvación y no hacerlos pasar por esa terrible prueba. Morirán, dice, antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Será indudablemente algo doloroso para los padres perder a sus hijos a una temprana edad. Y debemos verlo al trasluz de la profecía, de las declaraciones que encontramos aquí en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Debemos ver en estos eventos, diríamos, la misericordia, la benevolencia, la bondad de un Dios
que ama a su pueblo y no quiere hacerle sufrir, especialmente a los niños, una prueba tan difícil que ellos realmente no puedan soportar. Así que entendamos que Dios lo hace por amor y lo hace por evitarnos más sufrimiento, más pesar, más preocupaciones, porque vamos a estar pensando más en nuestros hijos que en nosotros mismos al pasar por el tiempo de angustia. La siguiente pregunta es: ¿qué reacción provocarán las plagas y qué argumentos se usarán entonces? Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17 nos da luz para poder contestar esta pregunta. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adora o la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La sierva de Dios explica que cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer. Ya no hay freno para él. Ya él va a actuar con un desenfreno total. Tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. Así que no podemos imaginarnos la crisis tan grande que sobrevendrá sobre este mundo cuando ya los ángeles suelten los vientos y Satanás esté libre para hacer su obra de devastación y de destrucción en el mundo. Dice también ella que los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Como habrá un grupo de fieles que estarán obedeciendo la ley de Dios en respecto al sábado, estarán siendo fieles al sábado y obstinadamente, como dicen los impíos, están desobedeciendo la ley de guardar el domingo como día oficial y mundial de reposo, pues entonces serán los causantes, según estiman ellos, de que las plagas estén cayendo sobre la tierra, porque es el castigo de un Dios que está airado. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera ser. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Aquí actuarán ellos tal como actuó Caifás cuando propuso que era mejor que un hombre padeciera por todo el pueblo y no que todo el pueblo pereciera, y de esa forma condenaron a Jesús, quien era el inocente, el que nunca había cometido pecado ni delito alguno, lo condenaron a morir en una cruz. Así que actuarán de igual manera con el pueblo de Dios. Y encontramos otro caso similar cuando también se promulgó un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios que era inocente de los problemas que Amán le hizo creer al rey que el pueblo estaba trayendo como consecuencia. Y dice ahí que el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Mis queridos, si hay algo que realmente debemos ver en lontananza, mirando hacia el horizonte que nos aguarda, es que van a llegar tiempos en que guardar el sábado será para muchos una prueba muy difícil. Llegará el momento en que usted será detenido como una persona no grata en el mundo en el cual vivimos, como un enemigo de la humanidad, y se van a dictar leyes fuertes. Las primeras tendrán que ver con cuestiones económicas, como dice Apocalipsis 13,
Usted no podrá comprar ni vender, y eso es destinarlo a usted, condenarlo a muerte, porque si usted no puede comprar alimentos o no puede vender, pues evidentemente habrá una crisis económica en el pueblo de Dios. Los que se mantengan fieles a la observancia de los mandamientos de Dios y persisten en guardar el verdadero día de reposo. Sin embargo, no hay que temer. Dios está por su pueblo y Dios garantiza su protección en esos momentos de angustia. No obstante, es un tiempo, el tiempo en que vivimos, en que debemos prepararnos para esas pruebas. Si hoy somos fieles al Señor en lo más poco, la garantía es que seremos fieles también en las pruebas más severas. Si hoy corremos bien con los de a pie, mañana correremos bien también con los de a caballo. Pero si hoy no corremos bien con los de a pie ni somos fieles en lo más poco, no pensemos que vamos a ser fieles cuando lleguen las pruebas más severas. Seremos entonces los que nos apartemos del pueblo de Dios y vayamos a formar filas entonces con aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y van a recibir la marca en su frente o en sus manos. Así de sencillo son las cosas. Por eso tenemos que cada día mantenernos fieles al Señor. Cada día tenemos que estar en oración, velando, preparándonos para los grandes eventos que han de venir sobre esta tierra y no abjurar de nuestra obediencia a los principios de la palabra del Señor. ¿Qué recomendación, por lo tanto, se nos hace? Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y entre paréntesis se nos dice el que lee entienda, entonces los que estén en la Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En el tiempo de la invasión de Tito Flavio Vespasiano, la abominación desoladora pudo referirse precisamente al tiempo cuando esas mismas fuerzas, esos ejércitos romanos, estuvieron sitiando Jerusalén, la ciudad santa de Dios, y Jesús dio la clave. Cuando ustedes vean esto, y también declaró en otro texto, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, más o menos todos los textos son compatibles, entonces es la hora de huir. Por alguna razón, Tito tuvo que ausentarse y tuvo que regresar a Roma, y el sitio que había hecho en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, fue levantado. De manera que fue la oportunidad que tuvieron los cristianos para huir, porque después Tito regresaría nuevamente y destruiría totalmente a Jerusalén. O sea que esta profecía tiene un cumplimiento dual. Ahora, en nuestro tiempo, que esperamos que vendrá un tiempo de angustia, cual nunca fue, la abominación desoladora es la instauración de un falso día de reposo en el lugar donde corresponde el verdadero día, que es el sábado. Evidentemente, se está haciendo un atentado en contra de la ley de Dios, poniendo en el lugar que corresponde al sábado un día que es instituido para honrar la bestia y su imagen. Así que entendemos que esta abominación desoladora corresponde a la promulgación de la ley dominical nacional, que hace que todos los moradores de este país y subsecuentemente todos los moradores de la tierra, una vez que todos los demás países comiencen a seguir el ejemplo de los Estados Unidos unidos al protestantismo apóstata, comiencen inmediatamente a ejercer su presión y a hacer leyes que van desde lo económico hasta el decreto de muerte para tratar de extirpar de sobre la tierra a ese grupo de disidentes que amenazan con destruir la paz mundial y que están trayendo como resultado las plagas que están cayendo sobre la tierra. Elena White comenta que cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno
y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado, tal como ocurrió en tiempos de Mardoqueo. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes, entiéndase ángeles, colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. En esta forma bien colorida, bien dramática, Elena White pinta los eventos que han de ocurrir durante este tiempo de angustia en relación con los redimidos. Por eso, queridos, queremos que podamos entender esto, ¿no? El decreto de muerte ha de sumir al pueblo de Dios en una gran preocupación. Se le llama tiempo de angustia de Jacob, primeramente porque hay un decreto de muerte. Y los redimidos estarán preocupados, indudablemente porque son seres humanos, no han dejado de ser seres humanos. Así que habrá una angustia física en virtud del decreto de muerte que ha sido promulgado. Aparte de eso, estarán sufriendo cárceles, estarán sufriendo las más horrorosas circunstancias por causa de las prisiones en las cuales son echados a morir de hambre, en condiciones pésimas. Estarán los redimidos pasando por estas terribles pruebas. Otros estarán huyendo por los montes, por las montañas, escondiéndose de la persecución y misericordia criminal que serán sometidos. Y evidentemente todas estas cosas pues forman un patrón de conducta que va permeando a toda la humanidad. Aquí no va a haber un tercer grupo, aquí hay dos grupos. Aquí está el perseguido y el perseguidor. Y todos aquellos que no forman parte de los perseguidos serán los enemigos más acérrimos del pueblo que está persistiendo en obedecer los mandamientos de su Dios, en ser fiel al Señor. Y déjame decirte algo, una de las cosas más dolorosas por las cuales vamos a pasar es ver a familiares nuestros, inclusive formando parte del grupo perseguidor, que con saña estarán persiguiéndonos también para quitarnos la vida. Entendamos que en ese momento el celo de Satanás, el espíritu de Satanás, ha de llenar a toda esa masa humana que se convertirá en un Amán, en su afán desbordante, en su odio irreconciliable por perseguir y por aniquilar al pueblo de Dios. Así tenemos que ver estas cosas. En el pueblo judío que estaba clamando allí en esos momentos la crucifixión de Cristo, pidiendo a Pilato que Cristo fuera crucificado, había también muchos de ellos allí que habían sido beneficiarios de los milagros de Jesús. Posiblemente muchos de ellos fueron alimentados en aquellas dos multitudes que fueron alimentadas por Jesús, estaban allí. Sin embargo, estaban gritándole, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque era el espíritu de Satanás que los había tomado. Cuando Pedro pronuncia aquel discurso magistral en Pentecostés, los que se encontraban allí se culpaban a sí mismos porque ellos habían participado en la muerte de Cristo, demandando su crucifixión. Habían apoyado la crucifixión de Jesús. Por eso le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ellos sentían que estaban perdidos, que estaban totalmente desprovistos de la misericordia de Dios porque ellos habían participado. Pedro los acusa de que ellos condenaron y crucificaron a aquel santo, al Cordero de Dios. Pero claro, en ese momento todavía había gracia
y la orientación de Pedro era que se arrepintieran para perdón de los pecados. Pero en este tiempo ya no habrá más oportunidad. Así que el celo de Satanás, el espíritu del diablo, los va a poseer por completo y ya ustedes pueden quizás imaginarse, porque esto no hay forma de imaginárnoslo, lo terrible que será la situación para los redimidos. Ahora bien, además de la angustia física, habrá otro tipo de angustia que va a sufrir el remanente. Leemos aquí que la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y recordemos el caso, Jacob había cometido pecados en contra de su hermano Esaú, se había apoderado de su primogenitura. Ahora Jacob regresaba con su familia y existía la amenaza de que Jacob iba a enfrentar a Esaú, porque Esaú venía con un ejército de 400 hombres armados hasta los dientes. Y entonces Jacob temió en primer lugar porque estaba seguro de que Esaú no lo había perdonado. Y él temió de que Esaú viniera a destruir a su familia, a aniquilarlos a todos. Y esa fue parte de la angustia. Pero la otra angustia que existía en Jacob era el temor de que aquel pecado no hubiera sido todavía perdonado. Así que en aquella noche que él se quedó allí a las orillas del río Jaboc y que luchó con Jesús mismo, había dos razones por las cuales estaba luchando en oración. Una era porque él quería obtener el perdón de Dios. Quería estar seguro de que su pecado había sido perdonado. Si él tenía esa seguridad, la muerte física realmente no le era muy importante. Sí, claro, indudablemente tenía por eso, pero lo más importante para él, lo más trascendental para Jacob en aquella noche de lucha, era saber que su pecado había sido perdonado porque él quería tener su conciencia tranquila. Y es por eso que cuando se aferró a Jesús, cuando ya el sol estaba por salir en el horizonte, su pedido fue: Señor, bendíceme. Él quería que el Señor lo bendijera. No te dejaré, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas con tu perdón. Y finalmente el Señor lo bendijo. Has luchado con Dios y los hombres y has salido vencedor. Por lo tanto, tu nombre será llamado Israel. Elena White dice que esa experiencia que han de sufrir los redimidos en el tiempo de angustia es similar a la experiencia que soportó Jacob. Así que habrá una angustia física por el decreto de muerte, pero habrá también una angustia espiritual. O sea, angustia física, el peligro de morir a manos de Saúl; angustia espiritual, inseguridad de haber recibido perdón de sus pecados. Estas eran las características de la angustia de Jacob. Por eso Jeremías le presenta como angustia de Jacob. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando la atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero, por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Así que ya poco tiempo ha de durar para que los redimidos estén convencidos y tranquilos de que sus pecados han sido perdonados y expiados en el santuario celestial. Por otro lado, las plagas no tendrán efecto sobre ellos. Así que esto es una demostración más de que sus pecados han sido perdonados. ¿Habrá mártires en ese tiempo? Es una pregunta que algunos se hacen. Después que se cierra la gracia, bueno, podemos deducir en una forma lógica de que si en otro tiempo fue necesario que hubiera mártires, porque la sangre de los mártires era prácticamente abono para que la semilla de la verdad germinara en otros corazones y mucha gente se convirtiera, ya después del cierre de la gracia, indudablemente no es el caso. Ya no debiera haber mártires por el hecho de que no son necesarios, porque nadie tiene que convertirse. Ya todos los casos han sido decididos. Isaías capítulo 59, versículo 19 nos dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea que serán protegidos los redimidos de todo tipo de destrucción y de martirio. El pueblo de Dios, comenta la sierva del Señor en
Evento de los Últimos Días, página 268, no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Y cuando llegue ese tiempo vamos a depender constantemente de Dios. Dios es el que va a proveer finalmente para su pueblo. Y tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Algunas personas que inclusive hacen provisión y están haciendo provisión para el tiempo de angustia. He entendido de casos de personas que están almacenando víveres para cuando llegue el tiempo de angustia tener lo suficiente. Hay que tener mucho cuidado con esos extremismos, porque en realidad ninguna de estas cosas va a ser necesaria. En ese tiempo no vamos a estar en nuestras casas, sino que vamos a estar por los montes, huyendo por las montañas. Entonces tengamos cuidado con ir a los extremismos. Hay un pueblo que va a estar sufriendo, que va a estar en necesidad, que va a estar pasando por una prueba difícil, pero hay una promesa que hace el Dios de ese pueblo para ese tiempo de crisis. Isaías capítulo 33, versículo 16 nos dice, Él vivirá en las alturas y una fortaleza de roca será su alto refugio. Su pan le será provisto y su agua no faltará. El Señor será nuestro proveedor. Él pondrá mesa en el desierto para aliviar las necesidades de su pueblo. Pan y agua es todo lo que se promete, dice la sierva de Dios, al remanente en el tiempo de angustia. No, el Señor no te va a poner ahí una mesa llena de manjares. Si los redimidos en estos momentos están pasando por una prueba difícil, imagínate cómo será el resto del mundo, que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen nada, y estarán pasando peor. Así que en una situación donde no hay nada, donde la gente está sucumbiendo de hambre y de sed, sin embargo, los redimidos por lo menos tendrán pan y agua para sostener sus fuerzas. Miren lo que dice aquí la sierva de Dios también. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Hace falta que podamos entender esto. Así que ninguna provisión que tú hagas va a ser valedera. Nada te va a solucionar el problema de lo que tú por ti mismo trates de hacer. Vamos a depender totalmente de Dios y de la provisión que Dios nos va a dar. Así que no pierdas tu tiempo guardando comida, no pierdas tu tiempo haciendo esos planes, porque realmente de nada te va a servir. Es más, van a poner en peligro tu vida. Porque si haces esto, mira, la gente mata por comida, la gente mata por quitarle un pedazo de pan a alguien en el tiempo de hambruna. Por lo tanto, debemos cuidarnos de irnos a los extremos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Ve que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Como me gustan estas palabras, estas expresiones de la sierva de Dios que nos dan confianza y seguridad en lo que la Biblia nos presenta ya anticipadamente. Dice más aún, si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Realmente Dios no carece de recursos, Dios no carece de imaginativa, Dios no carece digamos, de ideas, de soluciones para los problemas humanos. No, Dios tiene recursos ilimitados. Dios tiene muchas formas de resolver los problemas por los cuales estemos atravesando durante el tiempo de angustia, y uno de los problemas es el pan y el agua. Entonces, no confiemos en nuestra propia imaginación, en nuestros propios planes y proyectos. No confiemos en que somos realmente capaces de nosotros mismos resolver el problema anticipadamente para cuando entremos en tiempo de angustia, porque nada de esto va a funcionar. Confiemos en un Dios que sí sabe cómo resolver las cosas, que sabe lo que realmente vamos a necesitar, y Él va a proveer. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer, porque Dios es Dios. Dios es poderoso.
Dios es el creador del alimento y es el creador también del agua. De la misma forma que Jesús con unos panes y unos pececillos alimentó a 5,000, el Señor puede sacar de la nada, de lo que no existe, puede sacar alimento para el pueblo de Dios. Así que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza y confianza en Dios. Hay una cita mal interpretada, con lo cual voy a terminar el estudio en esta oportunidad. Y vamos a leerla. La cita dice lo siguiente: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Bueno, algunos piensan y han dicho de que durante el tiempo de angustia Dios no estará con su pueblo. Y eso no es verdad. Si va a haber un momento en el cual el Señor ha de estar definitivamente con su pueblo, es durante el tiempo de angustia. Esta cita lo único que está diciendo es que no habrá más intercesión. O sea, cuando Cristo concluya su obra de intercesión en el santuario celestial, va a abandonar el santuario celestial para venir a buscar a su pueblo. Por lo tanto, el templo se va a llenar de humo y ya no hay más intercesión. La Biblia en el Apocalipsis nos dice que va a haber silencio en el cielo, interpretan como media hora. Esa media hora ha sido utilizada por algunos para tratar de conjeturar de que si un día representa un año, por lo tanto media hora representa quizás 15 días, que sería el tiempo que Jesús tomaría en venir a la tierra y lo llevaría al cielo. Elena White tiene una declaración donde ella dice de que estaremos ascendiendo hasta la ciudad de Dios durante 7 días. Y por eso se toma eso para interpretar el tiempo en que demoraría que Cristo viniera y nosotros entonces marchar al cielo. Pero hay algo que está en contra de eso. La primera que les voy a mencionar es la oración de Daniel, que encontramos ahí en el capítulo 9 de su libro. Daniel estaba orando. Usted toma la oración de Daniel y le va a durar solamente unos pocos minutos. Y entonces el ángel Gabriel le dice, cuando él llega para declararle la visión a Daniel, que desde el momento que él empezó a orar, ¿no? Desde el momento que empezó a orar fue dada la orden y dice, y yo vine para declararte la visión. Entonces, ¿qué tiempo demoró en que Gabriel vino desde el trono de Dios hasta Daniel? Fue solamente unos minutos, cortos minutos. Así que imagínense ustedes, no podemos ponerle límite al tiempo que Jesús va a demorar en venir desde su trono con sus santos millares de ángeles a la tierra. No es seguro conjeturar acerca de periodos proféticos tomando, en este caso, por referencia, el día que corresponde a un año para relacionarlo con media hora y tratar de sacar cálculos para ver a cuánto corresponde media hora en profecía, porque no hay ningún tipo de texto bíblico que nos autorice a hacer una cosa así. Pero sí es importante poder entender, habrá intercesión en el cielo. En el santuario Cristo ya no estará. Cristo está viniendo a buscar a su pueblo. Pero sí habrá protección total. El Señor está con su pueblo. El Salmo 91 nos dice que con Él estaré yo en la angustia. De manera que en ese tiempo de angustia difícil, el Señor no se va a apartar de su pueblo. Los ángeles de Dios estarán protegiendo al pueblo de Dios. Él va a proveer para las necesidades de su pueblo, cual nunca antes, como un padre está al lado de su hijo cuando sufre, cual nunca antes el Señor va a estar más al lado de su pueblo para hacerle sentir su amor, su compasión, su protección, su cuidado por el pueblo a quien tanto ama. Y ahí está el texto que mencioné del Salmo 91:15. Él me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. La sierva de Dios dice, primeramente con una pregunta, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. Una linda promesa. Y en esa promesa descansamos todos. El Señor estará con nosotros, el Señor estará por su pueblo, el Señor seguirá protegiéndonos
y librándonos en ese tiempo especial, ese tiempo de dificultades increíbles, el tiempo de angustia de Jacob. Termino diciéndote que el Señor está en control de todas las cosas. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Nos aguardan tiempos difíciles, cual nunca ha habido jamás sobre la tierra. Tiempos de apretura, tiempos de grandes necesidades, tiempos en que la humanidad se verá convulsa por plagas que estarán cayendo en una forma extraordinaria, aniquilante sobre el mundo impenitente, sobre los pecadores impenitentes. Pero en ese ambiente de plagas, de dificultades, de hambruna, de sed y demás, habrá un grupo que se estará manteniendo fiel al Señor. Habrá un grupo que estará siendo perseguido con saña por sus perseguidores, por aquellos que están representados por Amán en la historia de Mardoqueo y de la reina Esther. Pero ese grupo, al igual que en aquel entonces fue protegido por el Señor, también será protegido por Dios durante el tiempo de angustia. Estaremos guardados por los santos ángeles. No tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer ni de los sistemas de rastreo que existen ahora, tan sofisticados, ni de las potentes armas de destrucción que en estos momentos existen, porque Jehová está por su pueblo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que no tenemos que temer al enemigo, porque el Señor será un escudo protector contra el avance de las fuerzas opositoras, las fuerzas satánicas que tratarán de destruir a su pueblo. Nosotros estaremos guardados y protegidos por nuestro gran campeón, que es Cristo. Cristo va a poner bandera contra Satanás. El enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra Satanás. Eso quiere decir que el Espíritu estará trabajando también en este mundo. Se habrá retirado en cuanto a intercesión, en cuanto a llamados, pero el Espíritu no ha abandonado a los fieles hijos de Dios que estarán pasando por el tiempo de angustia. Él pondrá bandera contra Satanás y protegerá al pueblo de Dios de todos los ataques demoníacos. Confiemos en el Señor, pero comencemos a prepararnos. Si no lo has hecho todavía, es hora de buscar al Señor, es hora de entregar tu corazón al Señor. Es hora de decidir de qué lado vas a estar. Si al lado de los que van a estar persiguiendo y van a ser destruidos, o del lado de los que van a ser perseguidos, pero finalmente van a ser salvados por el Señor en su segunda venida. Ojalá tomes la decisión correcta. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración, y nos veremos en el próximo estudio.